el volumen. ¿Cómo han trabajado? Empezamos por partes. Perspectiva axonométrica, ¿cómo les fue? ¿Dudas? He recibido algunos trabajos, una persona me lo mandó por correo, otra persona me lo mandó por WhatsApp y quiero pensar que todos los demás pudieron ingresar a plataforma. ¿Es correcto? Yo ayer no lo subí, maestra, pero ahorita lo subo rápido. Ok, déjeme, modifico la hora porque creo que quedó hasta las 11 de la mañana. No sé si ya no le vaya a aparecer carpeta. Ahorita lo checamos. Una pregunta, maestra. ¿Siempre vamos a tener hasta las 11 de la mañana? Pues la idea es que si vamos a estar presencial, el trabajo se entrega inmediatamente llegando a clase. Pero, Ok, perfecto, entiendo. sí, pero si no, no se preocupen, podemos dejar una tolerancia mayor. Si seguimos en presencial, puedo dejarlo hasta más tarde. Ustedes díganme. Pues sería lo ideal porque algunos trabajamos mucho. Es Ok, difícil. sí, no hay problema. Yo, de hecho, ahorita puedo modificar la carpeta y la dejo abierta para las 23 horas, ¿les parece? Gracias, porque de hecho ni siquiera me había dado cuenta que eran 2 láminas. Yo creí que eso era una. Entonces, Ok. ¿Y si la alcanza a hacer de aquí en la tarde, Moroni? Sí, sin problema. Ok, perfecto. Bueno, entonces en un momento más abro carpeta, ¿sale? Si seguimos en línea, sí, por mí no hay ningún problema, lo dejamos abierto esta tarde y yo puedo calificar en el transcurso de la semana. Si es presencial, chicos, sí vamos a tener que llegar y entregar ejercicios. Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, ok, entonces lo que vamos a hacer es ver primeramente la investigación, es con respecto a clasificación de superficies y quisiera que me compartieran su conocimiento, quién empieza o quieren que lo abra directamente de plataforma y lo compartamos. ¿Alguien quiere compartir de manera individual? Silvia, ¿quiere usted compartir? Ok. Sí, no hay ningún problema, chicos, de eso se trata, de que ustedes investiguen, estamos nosotros para asesorarlos y sin ningún pendiente, si que se equivocan no pasa nada, estamos aprendiendo. Entonces, puede usted compartir y vamos analizando cada una de ellas, ¿le parece? Ok, voy a dejar de compartir para que usted pueda compartir y creo que tengo que... ¿sí puede usted compartir de manera directa? Sí, ya está ahí. Sí. Ya está ahí. Ok. Ajá. Muy bien. Bueno, ¿puede empezar usted por decirnos qué es una superficie? ¿Por qué clasificación de superficies? ¿Un envolvente? Sí. ¿Las aristas? Ujú. Ujú. Sí. Ok.
Ok, bien, vamos bien. ¿Qué más, Silvia? Ok, bueno, ok, me regresa un poquito. Ok, ahí. Superficies, sí, tiene usted toda la razón, son las envolventes y puede ser una superficie prismática en donde yo pueda tener exactamente un cubo o, bueno, un prisma de base cuadrangular, triangular, pentagonal, etcétera. O puede ser una envolvente que es una superficie alabeada, es una superficie con una cierta curvatura que puede tener una cierta dirección o no necesariamente, porque también vamos a encontrar irregulares. Una superficie de revolución es aquella en la que todo gira alrededor de un eje y el más claro ejemplo es el globo terráqueo, en donde tenemos un eje y ese eje o sobre ese eje se va a mover hay un movimiento. Ok, nosotros el más claro ejemplo que tenemos pues es la esfera, pero no nada más la esfera. Si ustedes buscaron más superficies, pudieron haber encontrado, por ejemplo, la Escocia, una elipsoide, un hiperboloide de revolución, etcétera. Todo este tipo de superficies se pueden construir y de hecho hay bastantes formas arquitectónicas. También les pedí que hicieran la aplicación o la relación de una edificación arquitectónica. Van a poder encontrar en el futurismo bastantes formas irregulares, alabeadas, algunas otras de revolución, etcétera, donde claro, por supuesto que se pueden construir y nosotros arquitectos pues debemos de tener el concepto de cómo hacer esas envolventes. Por eso necesitamos analizar la clasificación de superficies. Hay algunas desarrollables y ahí habla de las poliédricas regladas, abajo dice desarrollables y desarrollables significan que voy a tener una plantilla o un desarrollo. Y entonces ese desarrollo se va a poder levantar, se va a poder recortar, levantar y construir una volumetría. Nosotros, al final de cuentas, arquitectos, somos los creadores de la volumetría. Si hacemos espacios, obviamente en la parte interna lo vamos a vivir, pero si nosotros estamos en el exterior, vamos a visualizar la composición de esa volumetría. ¿Sí, Silvia? Sí, ok. Bien, entonces usted ahí trae diferentes... mande, perdón. Ok, ok. Trae poliédricas, no poliédricas. Las poliédricas, hay algunas diferenciaciones. Muchas veces las poliédricas, no muchas veces, algunos autores las involucran dentro de las desarrollables y a lo mejor ahí es donde usted menciona la confusión. No hay problema, sí lo podemos sacar o de hecho lo podemos dejar dentro de las desarrollables, sin problema, ¿sí? ¿Alguien más que quiera complementar esta información que trae Silvia? Alonso, ¿nos podrá ayudar? Gracias, Silvia. Nada más hay que complementar, por favor. Bien. Yo no alcancé a investigar, maestra, eso. Ok, chicos, me los voy a cachar ahorita quién se hizo la tarea y quién no. No, no se preocupen, tenemos hoy y todavía mañana para que puedan subir esa tarea, ¿sale? ¿Les parece? Sí, gracias, maestra, y una disculpa. No, no se preocupe. Ok, ¿quién sí me puede apoyar? ¿Quién sí me puede comentar qué es lo que encontró en su investigación? Yo tengo algo para complementar lo de la compañera Silvia, maestra. Adelante, Jonathan, por favor.
Bien, ya aparece. Ah, pero en blanco, Jonathan. ¿No se ve, maestra? Nada más dice notificación de actualización de software. A ver, deje intento. Bueno, si no se lo leo, déjeselo leo de todos modos. Ok, muy bien, Jonathan. ¿Es muy extenso? Sí tengo un poco más de conceptos. Ya usted me dice en cuanto pare ya. Ok, bueno. Como definición tengo, una superficie se puede definir como un conjunto de puntos en un espacio euclídeo que forma un espacio topo que localmente, es decir, visto de cerca, se parece al espacio euclídeo bidimensional. Hacia alrededor de cada punto de una superficie esta se aproxima lo suficiente por el plano tangente a la superficie en dicho superficie, que alude a términos intuitivos, pero con la que resulta tan fácil trabajar desde el punto de vista matemático, fue la dada por Euclides. Una superficie es aquello que solo tiene longitud y anchura. Ok, perdón que le interrumpa. Vamos a aterrizar esta definición. Hay diferentes tipos de geometría, como ustedes, si recuerdan desde la prepa, la geometría euclidiana, que es a la que está haciendo referencia, es donde vamos a plasmar por medio de puntos, líneas, planos, etcétera. Geometría analítica. Y nosotros estamos viendo geometría descriptiva, que de alguna manera sí, por supuesto que tiene relación con todas ellas. La geometría descriptiva es la que va a desglosar y va a analizar cada una de las caras, de las aristas, de los ejes, como hablaba también Silvia, en donde nos vamos a visualizar ese objeto dentro de un espacio. Las superficies es toda la envolvente y puedes una superficie también y también es válido como superficie, pero nosotros en geometría descriptiva vamos a analizar generalmente la envolvente. Necesitamos ubicar algo en el espacio y finalmente nosotros somos los responsables del espacio. Al final de cuentas necesitamos entender el espacio. Por eso es este tipo de clasificación de superficies, porque vamos a tener bastante volumetría que tenemos que entender, que plasmar y que edificar, porque cuando terminamos de recién la carrera, lo que queremos es hacer bastantes formas llamativas y que nuestra arquitectura sea la que más sobresalga, etcétera, pero siempre vamos a tener que corresponder a algo, a orientaciones, a topografía, a un contexto, etcétera. Por eso estamos llevando estas materias en donde nos ayuda a representarlas en el espacio. ¿Puede continuar, Jonathan, por favor? Sí, maestra. Dice, superficies regladas pueden ser engendradas por el movimiento de una línea recta llamada generatriz. No regladas, en general son superficies de generatriz curva, cuádricas. Estas superficies se caracterizan porque sus generatrices y directrices son curvas de segundo grado y en el espacio de otras tienen desarrollables. Tienen un plano tangente único a lo largo de cada generatriz y por tanto admite un desarrollo plano. Ok, ¿puedo interrumpirle? Sí. Si hablamos van a haber dos conceptos muy importantes que también se debió de haber visto en geometría 1, que son generatrices y directrices. Si hablo de generatrices, son las que me van a generar la superficie. Por ejemplo, en un cono,
la base circular me va a generar toda la envolvente hasta llegar al vértice. Y bueno, si hablamos de, no sé, de una esfera, las generatrices van a ser una curvatura que va a estar alrededor de un eje. Entonces tenemos que aprender a diferenciar las generatrices y las directrices. Las directrices van a dirigir la construcción de el envolvente. ¿Sí quedó claro en esas dos diferenciaciones, chicos? Muy bien. Ok, adelante, Jonathan, por favor. Sí, dice, alabeadas, superficie generada por una línea que cambia continuamente de dirección en los 3 sentidos de sus dimensiones. Cuádricas de revolución. Son las superficies que tienen por generatriz a una cónica y por eje de rotación a la recta que contiene a un eje de esas cónicas, donde al menos 2 de los coeficientes A, B o C son iguales entre sí y al menos una de sus trazas es una circunferencia. Ok. No, perdón, continúe. Cuádricas no generadas por revolución. Cuando al analizar la ecuación de la cuádrica se comprueba que los coeficientes A, B y C son distintos entre sí. Ok. ¿Sigo? Hasta ahí, por favor. Bueno, pues estamos hablando de diferentes tipos de superficies cuádricas, superficies de revolución, superficies alabeadas, etcétera. Bueno, cuando nosotros hablamos de este tipo de superficies, chicos, pues estamos hablando de que todo lo que yo tengo en mi contexto, todo, absolutamente todo, es una superficie, todo, independientemente si hablamos de la superficie que es para sacar el área, es una superficie de 2 dimensiones. Si estamos hablando de una superficie en geometría descriptiva, estamos hablando de 3 dimensiones. Pero todo lo que yo tengo en mi contexto, chicos, es una superficie. Por lo tanto, todo lo que yo vaya a proyectar va a ser una superficie. Jonathan, ¿le falta mucho? ¿Trae algunos conceptos más? ¿Es más extenso? Usted dígame. Del trabajo que tengo, maestra, es la diapositiva 4 y en texto son 7. Ok, bueno, si gusta entonces, mejor hay que subirlo a plataforma. Sí, ya se lo envié. Ah, ok, muchas gracias. Yo lo reviso. Muy bien. Y voy a pasarles una pequeña presentación precisamente de superficies para que quede más claro el ejercicio que hicieron y podamos despejar dudas. Les encargué bastante la aplicación a arquitectura porque acuérdense que desde el nombre de la materia es geometría aplicada y necesitamos visualizar cómo lo voy a llevar a mi área profesional, porque pues vamos a dar damos geometría descriptiva en industrial, en interiores, también damos en urbanismo y en gráfico. En gráfico es la aplicación. Pero bueno, voy a pasarles una presentación, chicos, donde aquí está. Donde hay una aplicación ya a la arquitectura. Ok, ustedes me dicen si se ve. ¿Sí se ve en pantalla, chicos? Muy bien. Bueno, vamos a ver una clasificación de superficies para que puedan complementar. Les digo, tienen hoy y mañana para que puedan complementar esto. Vamos a ver diferentes superficies. A mí me gusta dividir las superficies regladas y posteriormente las no regladas. Superficies regladas, bueno, vienen pues desde las superficies planas, las superficies curvadas,
y las alabeadas. En las planas estamos integrando los poliedros, por eso le decía que los poliedros muchas veces, dependiendo de los autores, los dejamos dentro de las regladas. Tenemos poliedros regulares. ¿Cuáles son los poliedros regulares? ¿Sí vieron algo de poliedros en G1? ¿O los poliedros platónicos? Bueno, si gustan anotarlo, eso ya lo investigan por su cuenta, chicos. Los poliedros platónicos son ¿Cuál, 5 maestra? Perdón. poliedros Maestra. platónicos. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Ok, poliedros platónicos son 5. La característica de ellos es que todas sus caras miden lo mismo. Por ejemplo, el dodecaedro son 12 caras pentagonales. El icosaedro son 20 caras triangulares con las mismas dimensiones. Y bueno, no me voy a poder regresar a ver cada uno de ellos, pero sí quisiera que los consultaran, mínimo que los consulten y que sepan cuáles son. Los poliedros platónicos son los regulares, hacen referencia a que son los 5 poliedros más importantes del universo y ya ustedes checan por qué y a qué hace referencia. Bueno, después vienen los prismas. Los prismas es de generación paralela. Un prisma va a tener una tapa inferior y una tapa superior exactamente paralela entre sí. Si nosotros hablamos de volúmenes rectos, como los que vi que hicieron ustedes, van a tener el eje a 90 grados con respecto a la base. Y esto se los voy a estar repitiendo en las próximas sesiones. Cuando yo hago una inclinación del eje con respecto a la base, voy a tener un volumen oblicuo. Quiere decir que va a estar inclinado. Y puedo manejar prismas oblicuos, pirámides oblicuas, conos oblicuos, cilindros oblicuos, etcétera. Quiere decir que va a tener una cierta inclinación con respecto a su eje y su base. Pero cada una de estas tiene diferentes características. Les decía, prismas son base inferior, superior, paralelas entre sí y con sus aristas paralelas a la base. Eso lo hace en volumen recto. Si las aristas están inclinadas como el eje, van a ser oblicuas. Las caras de los prismas pueden ser triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etcétera. ¿Qué es lo que lo hace un prisma? Pues exactamente es la unión de las aristas con respecto a estas tapas. Las tapas van a ser poliedros. Ok, pirámide. Una pirámide tiene la característica de que tiene un volumen, que tiene una base y las aristas van hacia un vértice. La base de la pirámide puede ser triangular, cuadrangular, pentagonal, etcétera, chicos. Aquí lo importante de estos tres superficies es que son de caras planas, como nos decía Silvia. Después vienen las curvadas o también desarrollables, regladas, que son conos, que tiene la base circular y llegan a un vértice. Tenemos los cilindros donde tenemos tapa inferior y superior circular y unido por generatrices. Cuando hablamos de una construcción de un cono, de un cilindro, van a ser generatrices. Cuando hablamos de las aristas del prisma o de pirámide, van a ser así simplemente aristas. Convoluta. La convoluta es una superficie con dos formas curveadas, donde empieza desde el inicio hasta de tipo elíptico hasta la parte de arriba. No es una helicoide. Un helicoide tiene el mismo diámetro de donde inicia hasta donde termina y el más claro ejemplo es una escalera de caracol. Pero en este caso una convoluta empieza abajo de manera curveada y termina en la parte de arriba en un cilindro. Y también vamos a ver ejemplos. Alabeadas, paraboloide hiperbólico, como son los ejercicios que hicieron, que me mostraron. Hiperboloide elíptico,
también una superficie curveada, cono alabeado, conoide. El conoide es como ustedes, la mayoría ya anda en obra. Ustedes han visto cómo en algunas ocasiones algunos albañiles se hacen un tipo de gorrito que tiene en la parte de arriba una recta, o los hacen de periódico y termina en recta. ¿Alguien ha visto este tipo de gorritos en obra? ¿No? ¿No? Ah, ok, ¿no? Entonces, pues ya nada más buscar conoide en internet y para que vea las características. La base es un círculo y la parte de arriba es una recta. No termina, si terminara en punta sería un cono, es un conoide, termina en recta. Y bueno, pues así cada una de las características como cilindroide, helicoide, etcétera. Después vienen las superficies doblemente curvadas. Por ejemplo, la esfera. La esfera es una superficie de doble curvatura, pero también es una superficie de revolución, también es una superficie desarrollable y algunas características van a entrar en diferente volumetría. Y cuando hagamos superficies, yo les voy a ir indicando en dónde entra según la clasificación. Esferoide alargado y achatado es algo así como un cepelín, algo así, como un elipsoide, ajá, algo así. Paraboloide, ese ya lo tenemos, paraboloide hiperbólico, y el toro. El toro es como una dona en donde tenemos un hueco en la parte del centro y también una superficie hacia el eje horizontal y hacia el eje vertical. Bueno, esta es así nada más en teoría. Concepto de superficie. La superficie es una extensión en la que se toman en consideración. ¿Me ven con sus audios? Gracias. Ok, si hablamos del concepto tal cual superficie, pues nada más vamos a indicar 2 dimensiones, pero después dice que la superficie de estos casos es calificada como una variedad bidimensional. Ajá, cuando hablamos de una superficie tal cual, nos dicen largo por ancho. Y esa es nuestra superficie. Y vamos a sacar la superficie de un terreno, la superficie de un polígono, etcétera. Pero ese es a grandes rasgos. Cuando nosotros hablamos de superficie en geometría descriptiva, vamos a hablar de la volumetría. ¿Me ayudan, por favor, con esta diapositiva? Muchas gracias. Ok, entonces una superficie reglada va a obedecer a un desplazamiento de diferentes líneas y como ustedes pueden ver, tenemos la directriz que va a dirigir esa acción y en la parte tenemos la directriz que va a generar esa superficie. Aquí estamos hablando de una superficie que es largo por ancho. Hablábamos de que en geometría descriptiva vamos a tener una superficie en 3 dimensiones y marcar un espacio. Poliedros regulares, prismas y pirámides. Bueno, ahí viene la aplicación con respecto a la arquitectura. Vamos a encontrar bastantes aplicaciones, chicos. Nada más para que ya vayan involucrándose, para que vayan investigando cómo es la forma, la envolvente. Y también me comentaron ya llevaron historia y en diferentes etapas de tiempo hemos ubicado la volumetría correspondiente a lo que se tiene en ese momento, una expresión de ese momento, material de ese momento, que también es muy importante. Bueno, pues aquí vienen los poliedros regulares. Dice, son poliedros, son poliedros
caras son polígonos regulares o envueltos que se conectan en la misma forma alrededor de cada vértice del polígono. Y ahí están precisamente los polígonos platónicos, el icosaedro, el dodecaedro, el cubo, que es el más conocido, el hexaedro y el tetra. Son los más estables, de caras iguales, etc. Después vienen los prismas, y dice un prisma es un poliedro que consta de dos caras iguales y paralelas llamadas bases de caras laterales que son paralelogramos. Los prismas se nombran por la forma de su base, por lo que un prisma de base pentagonal se llama prisma pentagonal, y ahí vienen diferentes prismas correspondiendo al polígono de las bases, como decía, base superior y inferior. Aquí estamos hablando únicamente de prismas rectos, chicos. Hay prismas oblicuos en donde tengo diferentes inclinaciones. Y bueno, ahí viene un prisma de base triangular, cuadrangular, pentagonal y hexagonal. La construcción es exactamente lo mismo, lo que cambia es el polígono, perdón. Y bueno, viene ahí la aplicación, de prismas hay miles de aplicaciones, todo el mundo. Pirámides, ¿me ayudan con pirámides, por favor? Pirámides. Una pirámide es un poliedro limitado por una base, que es un polígono con una cara y por caras que son triángulos coincidentes en un punto denominado ápice, vértice. Vértice, muy bien, muchas gracias. Pues la característica más importante de la pirámide es que todas sus aristas llegan a un vértice, pero a diferencia del cono, pues tengo un polígono como base. Y bueno, viene la aplicación. ¿Quién no conoce la entrada al Museo del Louvre en Francia? ¿Cierto? ¿Sí lo ubican? Mira que todo... ¿Sí? La que está en la parte inferior derecha. ¿Sí? Si no, pues ya hay que empezar a buscar, chicos, para que nos demos idea de dónde está ubicada, qué edificio es, qué sistema es, etcétera. O bien pudimos haber puesto las pirámides de Egipto y sin problema. Ok, ¿alguien sabe cuál fue el concepto de esta última aplicación del Museo del Louvre o Louvre? ¿Cuál fue el concepto de este sistema? ¿No? Ok. Esta es una entrada a un museo y como está hecho en el centro histórico de Francia. Ustedes saben que un centro histórico no como quiera se puede modificar, necesitamos bastantes restricciones y el concepto fue la transparencia, que bueno, desde mi punto de vista no se logró en su totalidad, puesto que necesita una estructura en la cual va a soportar el cristal y entonces no es totalmente transparente. El concepto fue la transparencia para que no pudiera afectar el contexto. Es un contexto histórico muy importante, un centro histórico francés en donde no debe de haber afectaciones, a la hora de hacer una modificación debe haber un estudio a fondo para que no haya modificaciones que ensucien el contexto o que vayan a modificarlo. Y entonces el concepto fue la transparencia. Les digo, desde mi punto de vista, pues sí ensucia un poquito, pero bueno, fue autorizado y es lo que se tiene. Ya ustedes más a detalle lo checan, lo estudian y ven de qué se trata. Después tenemos superficies que se pueden dividir en simplemente curvadas. Dice que se originan por el movimiento de una línea recta llamada generatriz en contacto con una curva denominada directriz, de tal forma que dos posiciones consecutivas de la línea recta sean paralelas o se intercepten en un punto. Y el más claro ejemplo, chicos, pues es el cono. El cono, ¿me ayudan con el texto de los conos? ¿De conos? Sí, voy yo, dice, sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de una cateto. Al círculo conformado por el otro cateto se denomina base, y
y al punto donde confluyen las generatrices se llama vértice. Muchas gracias. Bueno, ahí está hablando de que hay algunos también autores que le llaman a la pirámide, le llaman de superficie cónica, porque terminan en un vértice, y hay otros autores que lo desligan totalmente. Nosotros nos basamos más en el libro de la Torre Carbó, que es un personaje que ya debieron de haber visto en G1. Fue un personaje quien describió y definió la geometría descriptiva, y pues es en el que nosotros nos hemos estado basando en muchas instituciones. Bueno, este es el cono, les digo, es el ejemplo más claro de una simplemente curvada, y la base es una circunferencia y termina en punta. Ahí está la aplicación. Vamos a encontrar bastantes también, ya ahorita en la arquitectura moderna, de aplicaciones de conos. Aquí vienen los cilindros y viene la parte de la convoluta. ¿Me pueden ayudar con el texto de cilindros? Yo, maestra. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ok, cilindros. Sólido generado por el movimiento de una generatriz G, que se mantiene en contacto con una directriz D, curva, siendo además paralelas todas las posiciones de la generatriz, en la cual todas equidistan de un eje E paralelo a ella. Ok, muchas gracias. Bien, entonces un cilindro pues es un volumen ya muy conocido, dos bases paralelas entre sí, y tenemos directrices que sería la circunferencia y generatrices que van alrededor de. Un ejemplo muy importante, la Torre de Pisa, que bueno, ahorita ahí pareciera que ya es oblicua, pero bueno, ustedes saben las circunstancias de la estructura, del terreno, etcétera. En general, pues es un cilindro, parte de un cilindro. Viene después la convoluta. Dice que es una superficie simplemente curvada generada por unas rectas que se mueve tangente a un helicoide. Ok, esto es una superficie alabeada también, en donde vean cómo parte de una superficie o una curvatura, y la definición va a ser una curvatura como resultado alrededor de. Está un poquito tenue la imagen, pero ya después si quieren buscar otro tipo de superficies alabeadas, no encontré una aplicación, y pues más bien ya después la complemento con otra aplicación, o si ustedes también pueden complementar en su investigación, por favor. Alabeadas dice que es una superficie reglada no desarrollable, es decir, en la cual dos posiciones sucesivas de la generatriz no son coplanares, o sea que no están de manera recta, y vamos a tener generatrices y directrices curvas, ¿sí? Tal es el caso del paraboloide hiperbólico, muy interesante, muy aplicado en bastante arquitectura moderna y posmoderna también, futurista también, ya también si lo quieren checar de manera independiente. ¿Me ayudan con el texto de paraboloide hiperbólico, por favor? Es una superficie doblemente reglada por la que se puede construir a partir de rectas. Por su apariencia, también se la apoda silla de montar. Bien, gracias. Entonces tenemos doble curvatura, no tenemos un eje de revolución porque no gira alrededor de, pero sí tenemos una doble curvatura, y esto lo hace una superficie alabeada. Ahí está la aplicación. Cubiertas muy interesantes, no únicamente como las velarias que les comentaba yo de aquí de las velarias San Marcos, son velarias de concreto. En muchos otros casos cubiertas de concreto, y en muchos otros casos cubiertas de acero, etcétera. Aquí lo importante es que cuando ustedes vayan a hacer este tipo de diseños sepan cómo construirlas y pues obviamente llevarlas a cabo. Después viene el hiperboloide elíptico, o también llamado hiperboloide de revolución. El hiperboloide es la superficie de la revolución generada por la rotación de una hipérbola alrededor de uno de sus dos ejes de simetría.
Dependiendo del eje elegido, el hiperboloide puede ser de 1 o 2 hojas. ¿Qué significa? Que vamos a tener un eje que viene al centro y en el cual va a girar ese desarrollo, y también tenemos que es curva, va a girar la curvatura alrededor de un eje. Eso lo hace una superficie alabeada y puede girar, puede ser de 1 hoja o 2 hojas. ¿Qué significa? Puede ser en el sentido vertical o en el sentido horizontal. También es una superficie muy interesante, chicos, bastante interesante. Les tocó construir el paraboloide y no el hiperboloide, ¿verdad? Según bien láminas. No, maestra, de hecho las láminas que vio eran de nuestra compañera Cintia. Ah, ya, pero ¿ustedes no hicieron a la par esas láminas? Ah, me confundí, chicos. Entonces, ¿ustedes tampoco han hecho desarrollos de pirámides y prismas? Ok. Y Sí, de alabeadas, ¿qué vieron de alabeadas entonces? vimos unas prismas y unas pirámides, pero Eso la nada. verdad Bueno, ok. Entonces, inmediatamente en la siguiente sesión va a haber una alabeada, ¿sale, chicos? Para que puedan levantar un volumen o una estructura mínimo de esta, ¿sale? ¿Les parece? sí, maestra. Ok, muy bien. Bueno, perdón, yo tenía, o más bien me confundí, y qué bueno que me aclaran para retomar esto. Tenemos mucho trabajo, chicos. Entonces, vamos a continuar. Gracias por el comentario. Bien, entonces, estas dos superficies alabeadas la podemos hacer en estructura. Y la vamos a hacer, de hecho, en estructura para que se les facilite más y que ustedes puedan visualizar exactamente la superficie. Después dice aquí cono alabeado y conoide. Hacía yo referencia a los gorritos de obra. Me decía, creo Silvia, no había estado en obra, pero anteriormente, ya hace bastante tiempo, usaban el conoide, o sea, o más bien los señores hacían con periódico o algo así, unos gorritos de este tipo. Bueno, ese sería un claro ejemplo. Les digo, si no, ustedes pues búsquenlo en internet para que ya tengamos más ejercicios, más imágenes y podamos relacionarlos. ¿Me ayudan, por favor, con cono alabeado? Es una superficie reglada definida por dos directrices, circulares o elípticas, o circular y elíptica, de planos no paralelos y por una recta, eje, que une los dos centros de las directrices. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a hablar de algo que no es exactamente un cono, pero su concepto parte de ello. Parte de una base circular, pero si ustedes pueden observar esa base circular truncada, o puede estar en otra dirección, o puede estar curveada. Y entonces esto es lo interesante de la arquitectura, que por medio de la geometría podemos hacer cortes, podemos hacer combinaciones de superficies y podemos obtener superficies muy interesantes, muy innovadoras. Obviamente, pues tenemos que tener el conocimiento de cómo se construyen para que pues podamos llevarlo a cabo a la vida real. Muchas veces se nos ha criticado a los arquitectos porque hacemos formas muy extrañas y luego llegan los ingenieros y nos dicen, ¿y cómo piensas soportarlo? Bueno, nosotros los arquitectos también llevamos criterio estructural en donde vamos a tener la capacidad de saber cómo soportar, cómo darle respuesta a esa volumetría. Ahorita en geometría pues es más fácil porque podemos hacerlo en cartón y cortes y curvaturas, etcétera, pero ya en la vida real hay que saber exactamente por dónde pasan las vigas, cómo poder hacer esa curvatura, etcétera. Viene después conoide, la generatriz es se desplaza manteniéndose paralela a un plano director D y apoyada sobre dos directrices, siendo una de ellas recta y la otra
curva D2. Bueno, aquí de D1, D2 habla cuando ya lo tengamos en un PA. Aquí lo que quiero visualizar es cómo es esa representación en el espacio. Vean cómo se tiene el plano horizontal y cómo se ve en uno de los planos verticales, en este caso, por la información sería de del lateral del perfil. ¿Cómo es esa representación? Todo, no, aunque vean superficies curvas, no se asusten, todo tiene una metodología, un seguimiento y podemos levantar este tipo de superficies. Les prometo que me voy a dar prisa para poder ver mínimo 3 superficies de esta naturaleza alabeadas, porque veo que ya las rectas pues ya es más fácil de que las dominen. Entonces veremos tipo de superficies alabeadas para que tengan conocimiento o tengan un más amplio conocimiento con respecto a ello. Viene el cilindroide y viene el helicoide. ¿Me ayudan con cilindroide, por favor? Cilindroide es la superficie reglada de plano director que tiene por directrices 2 líneas curvas, planas o alabeadas. La generatriz G se desplaza manteniéndose paralela a un plano director D y apoyada sobre 2 directrices DL y D2, curvas. Muchas gracias. Ok, bueno, cilindroide, pues como el nombre lo dice, parte de un cilindro, pero está modificado. Esa modificación es bajando las generatrices, bajando diámetros, poniéndolo en sentido vertical, en sentido horizontal y logrando otro tipo de curvatura. No es más que modificar un cilindro. Si yo entiendo la construcción de un cilindro, voy a hacer cualquier modificación de generatrices, de directrices, cortes, etcétera, lograr una combinación muy padre de esta volumetría, pero no es más que lo mismo a partir de un cilindro. Y les digo, les prometo mínimo 3, espero 3 la siguiente sesión para que ustedes ya tengan más puntos de vista. La helicoide se genera por una recta que se mueve apoyándose en una hélice y en el eje del cilindro que lo contiene, con el cual forma constantemente un mismo ángulo. La generatriz de helicoide es una helicoide fija. El helicoide es la superficie mínima de esa hélice. La catonice se genera por rota. Bueno, aquí estamos hablando de términos que si el eje, que si las generatrices, directrices, no es más que lo mismo. Una helicoide parte de un punto central y todo lo que está alrededor va girando hacia su alrededor. Este es una helicoide muy sencilla, pero un muy claro ejemplo es una escalera de caracol. Me imagino que todos conocemos una escalera de caracol, ¿cierto? Sí, ok. Parte de la huella, en la parte baja, se va desarrollando esta escalera de manera ascendente sobre un tubo central que viene siendo el eje hasta llegar a un siguiente nivel. Esa sería como una descripción muy, pues, vamos, muy lógica de algo que hemos visto muy constantemente. Esa sería una helicoide. Superficies doblemente curvadas, chicos, ¿me ayudan, por favor? Gracias. Bueno, sí, adelante, por favor. Sí, por favor.
Muchas gracias. Ok, entonces esta es una superficie de doble curvatura. Hay autores donde las determinan en no desarrollables, como dice en la parte de arriba, pero nosotros hemos generado un desarrollo a base de como gajitos, como los de una naranja, y podemos hacer esa envolvente. En las materias de geometría, esto lo vemos en Geo 1, en las envolventes casi siempre nos quedan, yo les digo a los chicos, este es un cebolloide, esta no es una esfera, chicos, es algo así alargado, pero bueno, eso es porque la estructura cambia, dependiendo de la curvatura, va a ir perdiendo precisión. Lo importante aquí es conocer que tengo una curvatura en el sentido vertical y tengo una curvatura en el sentido horizontal. Y esta es una esfera, el más claro ejemplo de una doblemente curvada. Después viene paraboloide, después viene también esferoide alargado y achatado. Y vean ahí los ejemplos. Mande. Queda un minuto. Ok, ¿les parece si cuelgo y continuamos para no quedarme hablando sola? Gracias. ¿Cuántas quesadillas llevas, mi corazón? Más.